¿Conoce usted cuál es la cercanía entre la obesidad y el asma? Pues fíjese que aunque parezca extraño, existe una relación lógica. La obesidad se considera actualmente un estado proinflamatorio de todo el organismo, y el asma en sí también se considera una enfermedad inflamatoria crónica, porque existen sustancias y moléculas inflamatorias en el organismo dando vuelta en una mayor cantidad. Existen factores relacionados con la posibilidad de reflujo. O sea, las pacientes obesas tienden a tener una mayor frecuencia de reflujo gastroesofágico, que son este contenido ácido que pasa del estómago al esófago. Y ese contenido ácido en oportunidades puede también afectar la vía aérea y empeorar la situación en un paciente asmático. Tal como lo dice el doctor Cristian Deza, los motivos de la relación entre la obesidad y el asma son nefastamente claros, aunque debe tenerse en cuenta que no existe una relación única, ya que al ser una patología derivada de un estado crónico, el resultado de asma en una persona obesa puede provenir por diversos factores. Existen también factores hormonales involucrados. De hecho, esta relación de obesidad-asma es mucho más frecuente en las mujeres. Es muy frecuente una mujer obesa asmática. Y también existen factores genéticos. Siguiendo el patrón que nos explica el doctor, podemos entender la situación de Marcela Cabrer, una mujer trabajadora de 40 años que lamentablemente vive quejada por una condición de sobrepeso que derivó posteriormente en un cuadro asmático y que ejemplifica a la perfección el patrón que hoy le mostramos. Hace 6 años más o menos me diagnosticaron cuando no podía respirar nada, así mal, y fui al Instituto de Servet, donde me hicieron los exámenes y me hicieron soplar unas pelotas, donde no subían las pelotas nada. Me hicieron como 4 pelotitas que tenía que soplar, no subían nada. Y ahí recién me diagnosticaron el asma. O sea, subir la escalera ya es un tema. Invierno, verano es un tema, porque terminaba súper cansado otro día, no puedo ir rápido, y más encima sobrepeso, o sea, cero posibilidad de hacer ejercicio o salir a trotar en esta época porque me canso y me obstruyo y... Sin duda una situación complicada, pero ¿de qué forma el peso realmente afecta nuestras vías respiratorias y por ende nuestro sistema broncopulmonar? La nutrióloga Catalina Silva acerca este diagnóstico en términos simples. La mayor cantidad de grasa lo deben notar en la casa las mujeres que tienen marido obeso, que tienden a roncar mucho más, y eso es porque se tapa un poco la vía aérea. Sobre todo el tema respiratorio en general tiene que ver con la obesidad. Todo lo que se pone acá en el fondo y te aplasta al poder tragar y al poder respirar mejor, hace que uno respire mucho menos. De acuerdo a las investigaciones realizadas en el último tiempo, el asma en personas obesas puede ser tratado con fármacos, pero sin duda el cambio en los hábitos alimenticios de las personas que padecen estas patologías es siempre la mejor alternativa, entendiendo que la obesidad es el trastorno de origen, un tema complicado pero que revisaremos en detalle en nuestro panel. ¿Por qué los casos de asma en nuestro país han aumentado y cuál es la relación que tiene la obesidad con el asma? Se lo preguntamos al doctor Felipe Rivera, él es médico broncopulmonar del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. ¿Cómo está, doctor? Buen día. Muy bien, muchas gracias por acompañarnos. ¿Hay una relación directa entre el aumento de niños con sobrepeso o con obesidad y el asma en nuestro país? Bueno, el asma es multifactorial. Hay que decir que el asma es una enfermedad que tiene mucho de genética, es decir, hay una serie de genes, esta información que viene en las células que condiciona que un individuo presente un asma en algún momento de su vida. Es evidente que hay factores condicionantes para que esta asma se presente antes o después. La obesidad es un factor que de múltiples maneras afecta para que un individuo presente un asma bronquial. Desde factores mecánicos, porque el asma bronquial conlleva aumento de la grasa, el tórax, disminución del calibre de las vías aéreas, disminución del tamaño de las vías aéreas, una serie de alteraciones estructurales. Pero es importante también recordar que el asma, que la obesidad tiene un componente inflamatorio. La grasa per se produce inflamación y el asma es una enfermedad inflamatoria. Ahora, doctor, ¿cómo sé si mi hijo tiene asma? ¿Cuáles son los síntomas del asma? Claro, bueno, antes de eso también, y la otra cosa que la obesidad conlleva también tener un mayor riesgo de asma, es un factor de tipo hormonal. Por eso las mujeres y obesidad tienen más asma que los hombres. Claro. ¿Cómo saber que un hijo tiene asmático? O que yo tengo asma.
hay que recordar que el asma, su primera manifestación es el ahogo, la disnea, pero también existe la tos y los silbidos al pecho. Cualquier individuo que tiene esta cosa que llama a la gente resfrío pegado, que la tos le dura mucho tiempo, que tiene silbido al pecho, que frente a ciertas situaciones, ya sea la primavera, inhalación de ciertos gases, inhalación de los desodorantes, empieza con tos, podría ser asmático. Fíjese, doctor, que mis niños, cuando eran muy chiquititos, el doctor se dio cuenta por una tos muy pegada que eran asmáticos. Y se los detectaron chicos, a los 2 años. ¿A los 2? A los 2. No, los 2 hijos. Los 2 a la misma edad más o menos. Al año de 2 años, y el doctor dijo que era como una especie de asma temprana. ¿Alérgica o no? No sé, estos tipos tomaron remedio hasta como los 4 años. El Edu ya dejó de tomar y el Santi sigue tomando, porque el doctor dijo, si toman este remedio, cuando cumplan 5 o 6 años ya no van a tener asma. Se va a pasar. No sé si yo lo entendí mal o me lo explico, o yo lo entendí mal, pero quiero pensar se mejoran. Quiero pensar que usted entendió mal, porque ¿se mejora el asma? ¿Se mejora el asma? Primero que nada, hay que tener claro que no todo lo que silba el pecho y no toda la tos son asmas bronquiales. Sí, claro, sí. ¿Por qué? Porque hay los niños especialmente cuando tienen ciertas infecciones virales, los coqueluches y otros virus, pueden producir tos muy prolongada, puede incluso producir silbido al pecho, que es lo que se llama hiperreactividad postinfecciosa. O sea, no todo eso es asma. Segundo, el asma está dentro de un contexto de alergia muchas veces, especialmente en los niños, en que el hermano es alérgico, el papá es alérgico, el abuelo es asmático. Y eso que el asma se pase, el asma tiene una condición genética, por lo tanto el individuo podríamos decir que nace asmático y se va a morir asmático. O sea, no es como que me da un ataque de asma y después me puedo mejorar. Pero el asma per se es una enfermedad episódica, es decir... Y es hereditaria, ¿verdad? Hereditaria. Puede dar una crisis a los 2 años, a los 6 años, a los 10 años y repetirse después cuando adulto, o no repetirse nunca más. Pero siempre hay una condición, por eso el individuo asmático debe controlarse para ver si necesita o no necesita tratamiento. ¿A qué edad se manifiesta con mayor frecuencia? Generalmente en la niñez y la adolescencia. Pero a cualquier edad puede manifestarse. Por eso mucha gente dice, doctor, yo nunca había sido asmático. Pero a los 40, a los 50 años, frente a una condición, por ejemplo, obesidad, por ejemplo, si se pone a fumar, por ejemplo, si tiene una enfermedad infecciosa, especialmente viral, de ahí en adelante empieza a manifestar síntomas de asma bronquial. Doctor, ¿y es común que la gente que empieza a padecer de alergia, por lo menos en mi caso, yo empecé con alergia hace como 5 años, y cada año es peor, pueda terminar haciendo un asma a partir de la alergia? Es que generalmente los alérgicos, los riníticos alérgicos, tienen un porcentaje que oscila entre 40 o más % asma bronquial subyacente. O sea, es súper alto. Claro, y muchas veces un asmático tiene otras manifestaciones de alergia, ya sea de la piel, rinitis y otra serie de manifestaciones. Doctor. Por lo tanto, un rinítico debe tratarse, porque si no se trata, podría desencadenar, no es que sea el origen, sino que manifestar la enfermedad completa. Se suma Pauli Rojas. Hola chiquillos, doctor, buenos días. Hay días. distintos tipos de asma, me imagino, unas más fuertes que otras, porque sabe que al igual que Eduardo, cuando yo era chica, a mí me dijeron que tenía como un preasma, una cosa así, que tenía que cuidarme y me recomendaron que nos fuéramos a un lugar, Olmué, por ahí cerca, que hay microclima, como que me iba a beneficiar en los meses de verano. ¿Es tan así? Claro, antiguamente se definía el asma como el asma intermitente, aquella que daba, ¿no es cierto?, a veces, etcétera, etcétera. Y los asmas, más bien dicho, constantes. Pero esa definición ya está un poco obsoleta. Ahora se define el asma alérgica, ¿no es cierto?, que tiene unas células especiales, el asma no alérgica, pero principalmente los médicos enfocamos el asma en términos de su respuesta al tratamiento. Y hablamos de asma controlada, no controlada y parcialmente controlada. ¿Pero un asmático tiene que estar en constante, por ejemplo, con inhalador, con pastilla, o solo cuando le vienen las crisis? Claro, mucha gente, por el tipo de asma que tiene, debe estar constantemente con algún tipo de inhalador. Hay 2 tipos de inhaladores, los controladores y los aliviadores. Por ejemplo, lo que usted habla, el salbutamol es un aliviador. Los asmáticos, en general, los asmáticos que tienen persistentemente manifestaciones, si solo utilizan salbutamol, están haciendo un pésimo tratamiento. ¿Por qué? El salbutamol es para el incendio, porque el salbutamol es para la manifestación principal, que es el ahogo. Pero para evitar que esto se produzca, se necesita un esteroide, un corticoide inhalatorio. ¿Sabe lo que a mí me sirvió mucho? El deporte, fíjese. Eso es súper importante. ¿En serio? Eso es una cosa súper importante. Sí. ¿Cómo? A ver, antiguamente, a los niñitos asmáticos, la mamá llegaba y le decía, doctor,
exímame a mi hijo de gimnasia porque es revés. asmático. Eso es absolutamente contraindicado. El niño asmático controlado debe hacer educación física porque disminuye la probabilidad de hacer crisis asmática. Un asma controlado no tiene ninguna contraindicación. Pero doctor, entonces el tremendo mito, porque, o sea, nuestros compañeros cuando estaban en el colegio, pero ojo que el justificativo asma y se eximían de educación física todo el año. A la biblioteca. Por eso la obesidad tiene que ver con el asma, justamente porque también hacen poco ejercicio. Pero al hacer ejercicio igual es alto el riesgo de que sufra un ataque asmático. Es que lo que pasa es que un asma no controlado puede hacer una crisis asmática. Hay un asma que se produce por ejercicio, que el asma por ejercicio, por ejemplo, ¿no es cierto? Que hay individuos que al correr se produce una hiperreactividad bronquial, se obstruye la pasada del aire y produce una crisis asmática. Son individuos que necesitan tratamiento, entonces nosotros le aconsejamos a los asmáticos muchas veces utilizar profilácticamente, es decir, previamente al ejercicio, una inhalación de salbutamol. O sea, una persona asmática no tiene que dejar de hacer gimnasia, tiene que controlar a un doctor para controlarlo, para poder hacer exactamente. O sea, el ejercicio es condición sine qua non dentro del tratamiento del asma. ¿Y esta asma controlada puede hacer ejercicio a la par de sus compañeros o lo hace en otra escala? O sea, yo algún tiempo controlé a algunos jugadores de fútbol que eran asmáticos. ¿Tienes un nombre? ¿Eran buenos o no? ¿Eran buenos o no? El factor clima ¿influye o no influye? Porque, por ejemplo, cuando yo tenía un hijo que el segundo mío, que le dio cuando guagua recién, o sea, hasta los 2 años. Y me acuerdo que cuando estaba en su peor periodo nosotros íbamos a ir a la playa. Y el doctor me dijo que no era beneficioso ir a los lugares húmedos, sino que al contrario, ir a los secos, por ejemplo, a la cordillera. Mientras más alto, como que las vías se despejan más. ¿Es verdad? A ver, el asma se produce por condición genética, que hay lo que se llama una hiperreactividad y una inflamación de la vía aérea. Esta hiperreactividad puede presentarse por la inhalación de ciertas sustancias, pero también por cambios bruscos de temperatura y por ciertas condiciones atmosféricas. Hay individuos asmáticos que su crisis asmática se puede producir en el campo, pero no en el desierto, y otro en el desierto y no en el campo. O sea, depende, hay individuos para todo. O sea, eso no es tan cierto que puedan ir. Yo tengo asmáticos en tratamiento que se van al campo y andan excelente y se vienen a la ciudad por la contaminación, etcétera, hacen crisis asmática y al revés también. O sea, cada individuo necesita un tratamiento. Debe ser por los ácaros especial. Mire, tenemos mensajes a través de Twitter, doctor. La gente participa muchísimo con el hashtag del programa. Buen lunes en Hola Chile. La Yolanda nos dice: yo en Concepción soy muy asmática, me cambié a Santiago y santo remedio. Es lo que acabo de decir. Con la humedad. Es lo que acabo de decir. En Concepción es aire marino, es aire más puro, deberíamos pensar. Y en Santiago ya se siente bien. Porque depende de los estímulos, de la gente que puede provocar. Hay gente que es alérgico al polen, por ejemplo, huele una planta, al ácaro, flor, ¿no es cierto? Al ácaro del polvo, ¿no es cierto? Una arañita, ¿no es cierto? Y eso produce la crisis asmática. Entonces va a depender de qué sector está viviendo y a dónde se cambia. No es para todos igual. Y hay asmáticos que son graves en cualquier parte. Doctor, ¿y con el tiempo esto va disminuyendo o no? O sea, un asmático bien controlado pasa a ser un sujeto normal, igual que un hipertenso controlado es un sujeto normal, igual que un individuo, ¿no es cierto?, que es diabético con tratamiento pasa a ser un individuo normal mientras utiliza el tratamiento. Perfecto. Excelente, doctor. Le queremos agradecer al doctor Rivera, que ha estado con nosotros hoy día en el programa. Espectacular. Gracias, doctor. Se pasó.